Continuamos con La Noche. Continuamos en este programa La Noche. Si Óscar Iván Zuluaga decide salir de nuevo al ruedo político tras la decisión del Consejo Nacional Electoral, esto significaría que el número de precandidatos del partido del expresidente Uribe será mayor. En el momento son 5 los precandidatos del partido Centro Democrático que disputan la candidatura oficial a la presidencia de Colombia por esa colectividad. La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral mueve el ajedrez político colombiano. Al quedar archivada la investigación que cursaba en su contra en el organismo electoral, el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga entra de nuevo al juego. El camino le quedó abierto en un momento crucial. A 7 meses de las elecciones presidenciales, la mayoría de partidos y movimientos políticos están en pleno pulso por la escogencia de sus candidatos al principal cargo de elección popular. Precisamente, uno de esos partidos es el Centro Democrático, la fuerza política opositora al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, liderada por el expresidente y senador Álvaro Uribe. Toda buena noticia sobre el doctor Óscar Iván Zuluaga genera inmensa alegría. Sin duda, con el panorama actual, aumenta la temperatura en el ambiente preelectoral colombiano y, por supuesto, dentro del uribismo. Me pongo a disposición de mi partido para acompañar su labor política. Así las cosas, los 5 precandidatos que hasta ahora han venido enarbolando las banderas del Centro Democrático como aspirantes a la candidatura a la presidencia tendrían en Óscar Iván Zuluaga un nuevo competidor. La invitación es que seamos no 5 sino 6 y que de acuerdo con el consenso que logremos para el mecanismo se escoja aquel que sea el candidato único del partido, con la certeza de que el Centro Democrático gane la presidencia en primera vuelta. Lo he considerado siempre un hombre probo, siempre pedí que se lo viera cubierto por la presunción de inocencia que cobija a todos los colombianos. De entrar a la baraja de precandidatos del uribismo para los comicios de 2018, Óscar Iván Zuluaga renueva sus aspiraciones presidenciales con un camino recorrido a su favor. En la contienda de 2014 se midió en las urnas y logró superar al entonces presidente candidato Juan Manuel Santos en la primera vuelta electoral. En pocos días, el próximo 15 de junio, vamos a decidir si queremos más de lo mismo o si vamos a cambiar para mejorar a Colombia. Y aunque el candidato presidente finalmente se impuso en las urnas para un segundo periodo de gobierno, el uribismo, con los cerca de 7 millones de votos a favor que logró en la segunda vuelta de los comicios presidenciales, más los 39 congresistas que obtuvo en las legislativas del mismo año, pasó a consolidarse como la principal fuerza opositora al gobierno Santos. La lucha continúa. La lucha continúa. Volvemos con Óscar Iván Zuluaga, es candidato a la presidencia de Colombia. Entremos en un segundo tema y es el que tiene que ver con las elecciones en 7 meses. ¿Usted qué le puede decir a esos electores que votaron por usted hace ya 4 años, bueno, cerca de 4 años? ¿Su candidatura hoy es posible o aún está empantanada? Jefferson, pues lo primero es haber logrado lo de la decisión del Consejo Nacional. Eso me da la tranquilidad, como lo he dicho en esta entrevista, de volver al partido, hacer política y evaluar dentro del partido y en las condiciones cuál debe ser la responsabilidad política y pública que yo deba asumir. Yo soy un hombre de partido, siento un profundo respeto por los 5 precandidatos que han estado trabajando a lo largo de este año y creo que el partido tiene que tomar sus decisiones y yo haré esa valoración para poder definir cuál va a ser mi papel, si vuelvo a ser precandidato, si me someto entonces nuevamente a todas las reglas que está definiendo el partido y demás. La ventaja es que hay que hacerlo rápido, porque ya el tiempo apremia y el partido tiene que tener un candidato seguramente este año para poder acompañar y liderar esta coalición de los sectores del no. Es que ya está aprobada esa coalición, Jefferson. Fueron 7 millones de votos en la segunda vuelta presidencial y fueron 6,5 millones de votos en el plebiscito del 2 de octubre del año pasado. Es decir,
Están las bases ¿Usted para cree que poder mantienen ganar esa la votación? presidencia en la primera vuelta de la República. ¿Usted cree que mantienen esa votación todavía? Está intacta, es que se repitió. Cuando usted mira todo el mapa político del junio del 2014 y luego coloca acá, octubre del 2016, es impresionante la afinidad. Ahí hay un grupo de colombianos que estamos inconformes con lo que ha hecho el gobierno Santos, con lo que ha significado el manejo del país, que estamos angustiados por los problemas económicos de seguridad, que estamos muy, muy preocupados con lo que significa la Justicia Especial para la Paz, la JEP, para la institucionalidad del país, y que no queremos bajo ninguna circunstancia que la izquierda sea la que gane las elecciones. Ahí nos une un propósito muy, muy importante. Yo no entiendo su respuesta en la medida en que usted dice que usted asumirá la responsabilidad que le entregue su partido. Pero le pregunto puntualmente, doctor Óscar Iván, ¿en su fuero personal a usted sí le gustaría volver a ser precandidato presidencial? Yo no puedo rehuir a mis responsabilidades políticas. Yo logré 7 millones de votos, pero todavía no tengo una decisión final, si no se la diría con total... Estoy en esto porque me gusta hacer política y aspiré a ser presidente de Colombia y me hicieron mucha trampa que hoy conoce el país y la comunidad internacional para que no lo llegara, porque yo quiero ayudar a solucionar los problemas de los colombianos y yo quiero ayudar a servirle a mi país. Ya evaluaremos con el partido y evaluaré pues en mi fuero personal, con mi familia, con mis cosas, qué es lo que yo debo hacer en este nuevo propósito, pero ya con la tranquilidad de que no tengo tacha ni cuestionamiento sobre lo que fue el proceder de mi campaña presidencial. Usted habla de un parámetro bien importante en política y más en elecciones, que es el tiempo. ¿Usted cree que más o menos en cuánto tiempo sus electores, o por lo menos las personas que votaron por usted, tendrán claridad si va a ser candidato o no? Yo espero que sea muy rápido. El partido ha definido, pareciera un mecanismo de encuestas que debe empezar a funcionar en los primeros días de noviembre, y la ruta que ha trazado los 5 precandidatos con el presidente Uribe es tener un candidato seguramente hacia el mes de diciembre. Entonces, esto va a requerir tomar decisiones rápidas para poder atender ese cronograma. En mi caso, creo que los tiempos judiciales han tenido coincidencia con los tiempos políticos y eso me da la tranquilidad de poder tomar la decisión que sea más conveniente para los intereses del partido. ¿Usted cómo cree que debe ser elegido el candidato del Partido Centro Democrático? Y se lo pregunto en el contexto de esos votos que usted acaba de citarme, no solamente los votos que lograron en el 2014, sino también la coalición que lideraron el pasado 2 de octubre, con la cual ganaron con el no en el plebiscito. ¿Cuál debe ser ese mecanismo? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál posición va a defender usted al interior del Partido Centro Democrático? ¿Una encuesta o el que diga Uribe? Yo siempre he considerado que el mejor mecanismo para definir un candidato y tomar las decisiones en un partido es consultar sus bases, sus militantes. La actual dirección del partido ha hecho un ejercicio muy exitoso en materia de afiliaciones. Tiene hoy más de 250.000 colombianos carnetizados, con su huella, con su firma. Un ejercicio y un gran esfuerzo. Uno diría, hay que preguntarles a ellos. Pero a veces hay razones logísticas, jurídicas, financieras, que no permiten que se pueda poner en práctica un mecanismo de esos. Entonces hay que ir a la realidad, hay que poner los pies sobre la tierra y creo que el mecanismo debe ser el que genere los mayores consensos posibles. Por ejemplo, no hay un mecanismo, si es la que genera el mayor consenso posible, lo que han planteado, que sea una serie de encuestas. Por ejemplo, estableciendo que también dentro de la base de encuestados se tenga el filtro de que muchos de ellos sean militantes del partido, que vayan a votar por el partido, para tratar de garantizar que sea lo más exacta y precisa a los intereses del partido. Entonces, hay muchas opciones, pero lo que han venido trabajando los 5 precandidatos me parece que está bien, y la decisión que se pueda tomar hoy en cabeza de ellos, yo la acompaño, yo la respaldo. En cuanto a lo que tiene que ver con uno de los, digamos, de los motores, de las plataformas que debe tener cualquier candidatura presidencial, lo que tiene que ver con las listas al Senado específicamente, ¿usted cree que esas listas deben ser cerradas como fueron presentadas hace 4 años por el Partido Centro Democrático o deben ser abiertas? Digamos, el principio es que fueran cerradas, pero si todos los partidos concurrieran en esas mismas condiciones. Ese es uno de los temas que debería tener una reforma electoral y política. Las listas deben ser cerradas. Eso le ayudaría mucho a la transparencia de las campañas, al costo de la financiación, estimularía mucho sanear la forma de elegir siendo el mecanismo de lista cerrada. Pero hoy no existe.
Entonces hay que combinar los dos factores. Por ejemplo, yo creo que en materia de Cámara de Representantes en nuestro partido, la gran mayoría van a ser listas abiertas. En Senado, yo asumo que está por tomarse esa decisión por parte del presidente Uribe y la bancada de congresistas y escuchando la diferente clamor en las regiones. Hay unos que tienen argumentos muy serios para pensar que deben ser cerradas, hay otros que tienen argumentos que son válidos para que sea abierta. Estimo que va a ser muy rápido esa decisión. La mayoría de candidatos, o mejor, de precandidatos del Partido Centro Democrático, pues han celebrado la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral. Incluso algunos de ellos le han dado la bienvenida como nuevo precandidato, así usted todavía no lo acepte. ¿Usted por cuál de ellos tiene afinidad política? Sé que es una respuesta que no es fácil, pero ¿por cuál de estos 5 cree usted que tiene mayor coincidencias políticas? No, con cada uno comparto cosas muy importantes a lo largo de mi vida pública y política, con cada uno de los 5. Y todos son personas muy capaces, competentes, íntegras. Eso da mucha tranquilidad. El partido tiene líderes capaces y se los está presentando al país. Por eso es un partido que puede ser la alternativa de poder en el 2018. Es un partido que genera esperanza, que es lo que necesita Colombia hoy, esperanza para poder lograr superar este momento tan difícil. Y para que no vaya a llegar la izquierda en las elecciones del 2018, eso tiene que ser un propósito que nos inspira para dar esta batalla democrática todos los días. Usted ha hecho mucho énfasis en esa frase, detener la izquierda de cara al 2018. Si para detener la izquierda usted tuviera que aliarse, o el partido tuviera que aliarse con, por ejemplo, con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, ¿usted lo haría? Yo pienso que nosotros podemos ganar las elecciones en primera vuelta si mantenemos muy activa, con un muy buen candidato, esta coalición de los sectores del no, que incluye muchos sectores políticos y sociales. Ahí están las víctimas, hay sectores académicos, están sectores del Partido Conservador muy representativos, el liderazgo que genera el presidente Pastrana, la doctora Marta Lucía, el doctor Alejandro Ordóñez, sectores cristianos, católicos, sindicales. Es una gran coalición de muchos sectores sociales y políticos y están dadas las condiciones para ganar en primera vuelta la elección presidencial. Esa tiene que ser nuestra apuesta. Eso es lo que necesitamos, una coalición fuerte, sólida, con un candidato que le dé esa tranquilidad, esa confianza a los colombianos para ganar la elección presidencial en primera vuelta. ¿Usted qué opina de la candidatura de Germán Vargas Lleras? Él inicialmente pues, decidió presentarse a través de firmas, no por el partido Cambio Radical, del que históricamente pues, ha sido prácticamente su líder natural. ¿Qué opinión tiene usted de esta candidatura y precisamente de la posición que ha tomado el exvicepresidente en este momento, donde estamos a 7 meses de las elecciones presidenciales? Yo, pues obviamente tengo mucho respeto y obviamente no voy a opinar sobre las posiciones y las decisiones que él toma, que pues, son de su resorte y responsabilidad e interés político. Lo que yo sí creo es que uno en política tiene que ser coherente y tiene que ser consistente. Germán Vargas ha estado 7 años con este gobierno. Él fue su fórmula vicepresidencial. A ellos los derroté en la primera vuelta. Todo lo que me ha ocurrido, él ha sido parte del gobierno. Entonces, él no puede decir ahora que representa algo distinto a lo que es el gobierno. Él se benefició durante 7 años del gobierno. Estuvo acompañando todas las decisiones que se tomaron como su partido Cambio Radical, miembro de la Unidad Nacional, en el Congreso de la República. Por eso yo creo que para nosotros lo estimulante es la coalición de los sectores del no con quienes hemos trabajado, hemos dado esta batalla política por tantos años y que hoy representamos la alternativa o la opción frente a lo que ha significado la Unidad Nacional con Juan Manuel Santos durante estos 8 años. ¿Terminan de alguna manera el Partido Centro Democrático y el candidato Germán Vargas Lleras buscando un mismo nicho de votos? Y se lo pregunto en el marco de las coincidencias, por ejemplo, el Centro Democrático y el candidato Germán Vargas Lleras coinciden en las críticas que han hecho, por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz, y de hecho, de alguna manera, esa coincidencia se ha sentido con mayor fuerza en las últimas semanas en el Congreso. Pero si ellos votaron el plebiscito y lo acompañaron, ¿y por qué no lo dijeron antes? ¿Y por qué refrendaron el acuerdo? Entonces, ¿les parecía muy bueno en ese momento y ahora no? No. Nosotros hemos tenido una actitud consistente y coherente, porque es la única forma de hacer política, dando estas luchas desde el partido. Yo por eso he dicho, regreso a mi partido como militante.
porque yo creo que lo que necesita nuestra democracia son partidos que luchen en la defensa de unas propuestas, de unos programas, y eso es en lo que yo estoy empeñado, y por eso lo que a nosotros, y a mí me seduce la coalición de los sectores del no, es que tenemos un case muy grande, 7 millones de votos en segunda vuelta, 6,5 millones de votos en el plebiscito del no del 2 de octubre del año pasado. Ese es un capital y un patrimonio político gigante para pensar que si hacemos las cosas bien, ganamos en primera vuelta presidencial. Bueno, hay otro punto, y eso se lo pregunto antes de salir a comerciales, porque ya debo marcar una pausa. Evidentemente, el 2 de octubre se votaba por el sí o por el no. Por los colombianos, por el acuerdo de paz, el modelo de paz que acordó el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, y quienes tenían dudas y cuestionamientos frente a ese acuerdo, que también querían la paz para Colombia, pero no estaban de acuerdo con ese modelo de paz. ¿Cómo cree usted que podrán coincidir todos estos sectores en esta elección presidencial? En ese entonces se votaba por un sí o por un no, pero en este caso hay otras vertientes. Está, por ejemplo, la candidata Marta Lucía Ramírez, que también tuvo cerca de 2 millones de votos en la última elección presidencial. ¿Y cómo lograrán integrar, digamos, en primera vuelta todas estas posiciones para que no vayan separados? Lo primero es mantener esa convicción y esa voluntad política, que ese es el camino. Ya el presidente Uribe y el presidente Pastrana se pusieron de acuerdo y hay un grupo de compromisarios trabajando en la definición de las reglas de juego. Unas reglas de juego que sean claras para todos, que le dé tranquilidad y transparencia al proceso y permita definir de manera democrática quién debe ser el candidato. Ese es el camino para poder avanzar en el éxito y mantener esa coalición pensando en Colombia y pensando en la primera vuelta presidencial. Vamos a hacer una segunda pausa comercial. Estamos con Óscar Iván Zuluaga, es candidato presidencial. Fue el candidato del Partido Centro Democrático que ganó en primera vuelta las elecciones de 2014, luego perdió en segunda vuelta con el entonces candidato presidente Juan Manuel Santos. Hoy les estamos preguntando a ustedes, nuestros televidentes, ¿qué impacto electoral creen ustedes que tiene la decisión que ha tomado el Consejo Nacional Electoral de archivar la investigación contra Óscar Iván Zuluaga, en la que estaban indagando la presunta financiación de la multinacional Odebrecht a su campaña presidencial en el 2014? Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.